Bueno, muy buenas tardes. Vamos a presentar el modelo de Piaget. Soy Alberto Miranda Gallardo. Les agradezco a los alumnos del 2205 que están listados en la presentación. El modelo de Piaget. Como todos sabemos, el modelo de Piaget es uno de los más importantes en la educación. Prácticamente el modelo de Piaget ha sido el caballo de batalla en la pedagogía, digamos, en México. Y es, digamos, ha sido durante muchos años el modelo dominante en la enseñanza de los niños. Bueno, de los antecedentes más importantes de Piaget tenemos a Alfred Binet, quien se considera un pedagogo, un psicólogo francés, que tuvieron una importancia fundamental en el desarrollo de la psicología experimental y la convirtieron en un instrumento para el desarrollo de la educación. Alfred Binet, digamos, es uno de los pilares de la educación a nivel mundial. Alfred Binet también desarrolló uno de los primeros estudios sobre la inteligencia, la comprensión, la capacidad aritmética y el dominio del vocabulario. Todo esto, obviamente, en el estudio de los niños. Bueno, Binet y Simons fueron los que desarrollaron las pruebas relacionadas con el razonamiento y la resolución de problemas. Pero por otra parte también plantearon que la aptitud mental es una capacidad general y unitaria. Es decir, desarrollaron el concepto de edad mental. Todavía hasta la fecha usamos este término o en forma peyorativa para decir que tiene la mentalidad de un niño alguien o un niño que tiene una mentalidad de adulto, una persona, un niño muy despierto. Bueno, aquí tenemos a Jean Marc Baldwin, quien ya estamos ubicados en Estados Unidos. Es un autor que habla básicamente de la herencia genética. Dice que las condiciones genéticas facilitaban el aprendizaje y que son fundamentales pues en el desarrollo evolutivo de los niños y obviamente de los adultos. Es decir, aquí tenemos una fuerte carga genética para explicar el comportamiento. La Pared es otro de los psicólogo suizo, de los más importantes y va a ser muy importante por la influencia que va a tener sobre Piaget. Vamos a ver incluso qué aspectos son fundamentales en la formación de Piaget. Bueno, se considera un neurólogo infantil, definía la psicología como funcional de la misma manera que William James, una concepción activa y biológicamente contextuada de la conducta. Es decir, el aspecto activo del comportamiento y los aspectos biológicos de la conducta, pero dentro de un contexto ambiental. Por otra parte, considera los procesos motivacionales como la clave de los fenómenos psíquicos, por lo que destacaba, por ejemplo, las necesidades
e intereses del individuo como elementos básicamente motivacionales. También tiene una concepción funcional, activa e individualizada del proceso educativo. Esto va a influenciar directamente a Piaget. Pero veamos puntualmente la influencia. La influencia, por ejemplo, de Claparède es la concepción de la infancia no como una etapa imperfecta, es decir, el infante no es un adulto chiquito, sino es un estadio distinto al del adulto, con intereses diferentes, con capacidades diferentes y con una interacción en relación con su medio diferente. Por otra parte, le va a heredar a Piaget la concepción homeostática del organismo, es decir, que el organismo está en su relación con el medio siempre tratando de equilibrarse para sobrevivir. Por otra parte, le va a heredar la función psicobiológica de la conciencia, es decir, una explicación de la conciencia desde un punto de vista psicobiológico. Le hereda también la importancia de la inteligencia y sus funciones. Esto lo vimos en el libro de Tortosa del año 2000, una historia de la psicología moderna. También vamos a tener la influencia de Freud. Esto parece un poco extraño, que Freud haya influido en Piaget, en el modelo de Piaget, pero vamos a ver en qué sentido. Los dos comparten la idea de que los procesos, el aprendizaje del niño en su infancia va a ser determinante en el comportamiento de la edad adulta. Uno enfatizando los aspectos psicosexuales, Freud, y Piaget enfocándose sobre los aspectos lógicos del desarrollo del niño. Por eso los estudios del pensamiento, los estudios de la inteligencia en el desarrollo del niño. Por otra parte, le va a heredar la idea de la evolución creadora, tanto en el ámbito del pensamiento como de la moral. Es decir, tanto el pensamiento como la moral son dos procesos de carácter evolutivo. Pero por otra parte, el niño pasa desde el pensamiento autista, es decir, donde está básicamente concentrado en sí mismo. Se dice los niños juntos a cierta edad juegan cada uno un juego diferente, a pesar de que en algún momento dado puedan estar interactuando, pero no están jugando un juego en común, sino juegan básicamente un juego propio, ¿no? Es completamente autorreferencial e incomunicable, hasta obviamente el desarrollo del pensamiento lógico y socializado de una etapa ya de pleno desarrollo en el niño. También le hereda el método clínico, recordamos que él fue al laboratorio de Binet a estudiar a los niños, a interrogarlos clínicamente, más que tratando de hacer una estandarización del comportamiento de los niños. El sujeto es el activo y el medio es pasivo. La propuesta de Piaget, el constructivismo.
Bueno, él planteaba a un sujeto activo, ¿sí? Y a un medio activo también en interacción con el sujeto. Planteaba Piaget que una manera de estudiar el conocimiento en forma empírica era a través del desarrollo del conocimiento de los niños, particularmente el desarrollo de las estructuras que se van formando a lo largo de su desarrollo. Esa es la postura constructivista de Piaget. Pero veamos un poquito sintetizando el constructivismo. El conocimiento es una construcción del sujeto que se produce constantemente, producto de la interacción de factores cognitivos y sociales. Sí. En Piaget siempre tendremos esa dualidad, los aspectos cognitivos en interacción con el medio. Piaget. Piaget nació en 1896 y murió en 1980. Es considerado un biólogo, doctor en ciencias naturales, filósofo y psicólogo infantil y evolutivo, es decir, del desarrollo infantil. Es también considerado, y aquí no está anotado, un epistemólogo. Teoría de Piaget. Pretende esclarecer el significado de la adaptación de los seres vivos a sus respectivos entornos. Esa es básicamente la pretensión de él. La pregunta central de su investigación es cómo un organismo que ha alcanzado determinado grado de organización se va adecuando a ese medio y cuáles son los mecanismos que hacen posible el ajuste que se da entre el organismo y el medio. Por ejemplo, concibe a la vida como un proceso de equilibración creciente de homeostasis entre seres vivos y su hábitat en una interacción constante. El conocimiento tenga básicamente tres influencias: una influencia filogenética, el desarrollo de toda la especie, digamos; una influencia ontogenética, el desarrollo del organismo en particular, y esto en interacción con la historia del conocimiento. La epistemología genética. ¿Qué es la epistemología genética? Pues es una disciplina que estudia los mecanismos y procesos mediante los cuales se pasa de estados de menor conocimiento a estadios de conocimiento más avanzado. El conocimiento científico es el criterio para evaluar un estado de conocimiento, si es más o menos avanzado. Es aquí por eso lo consideramos un epistemólogo de corte genético. Que ese es uno de los intereses primordiales de Piaget. Bueno, los campos de estudios de la epistemología genética, pues obviamente también serían tres: la filogenia, la naturaleza y las condiciones del conocimiento animal y humano; la ontogenia, el desarrollo del conocimiento del hombre desde su nacimiento hasta la edad adulta, que ese es el interés primordial de Piaget; y el histórico, el desarrollo crítico del conocimiento hacia estados de mayor desarrollo o validez científica. Esos son los tres campos de la epistemología genética. Bueno, la epistemología genética, sintetizando, pretende estudiar el desarrollo de las funciones mentales
y estructuras intelectuales del sujeto. La función. Las propiedades de la actividad inteligente que están presentes en todas las etapas del desarrollo. ¿Cuáles son las invariantes funcionales? La adaptación al cual siempre está sujeto el organismo, o en este caso el niño, la asimilación del medio con el cual interactúa y la acomodación de las estructuras mentales y para finalmente la organización de estas. Estructuras. ¿Cuáles son las estructuras? Son las propiedades organizativas de la inteligencia, el conjunto de acciones u operaciones. Los esquemas son las unidades estructuradas de la conducta. Y el contenido son los estímulos y las respuestas que se dan en interacción con las funciones y las estructuras. Factores que posibilitan el desarrollo del niño. La maduración, obviamente, que eso tiene que ver más que nada con el paso del tiempo, la experiencia del mundo físico, la interacción directa del niño con su entorno sea físico o social, la influencia social, básicamente, y la equilibración que se da producto de esta interacción. Bueno, el desarrollo es la función de factores sintetizando factores heredados y ambientales en interacción. La teoría de Piaget también, por otra parte, se considera epigenética, es decir, los aspectos genéticos y la influencia y la interacción con el medio. ¿Sí? Es decir, los genes en sí mismos no actúan para determinar el comportamiento, sino actúan pero en esa interacción con el medio. Es decir, en ese sentido, el planteamiento de Piaget es epigenético. Las etapas del desarrollo del niño. Piaget divide el desarrollo psíquico de las personas desde su nacimiento hasta la vida adulta. Pero básicamente en este caso se refiere al niño. El niño nace con la necesidad y la capacidad de adaptarse al medio. Es decir, necesita adaptarse, pero tiene las estructuras que le posibilitan hacerlo. La adaptación y sus dos aspectos fundamentales, la asimilación de las condiciones del medio, de los estímulos del medio y la acomodación en esas estructuras. Los niños asimilan información adecuada a su desarrollo mental y la clasifican de acuerdo a las estructuras y al conocimiento que ya tienen de las mismas. Etapas o estadios de cada periodo se caracterizan por la presencia de ciertos procesos y estructuras mentales que maduran, que se fortalecen para pasar a la siguiente etapa. Pero esto obviamente determinado por el proceso de maduración. Básicamente estamos hablando de 4 etapas. Bueno, la primera etapa, la etapa sensoriomotora, que va del nacimiento del niño a los 2 años, en donde básicamente se desarrollan los reflejos. El niño tiene capacidad de asir objetos, de succionar sus alimentos, etc. El niño empieza a diferenciar entre yo y el mundo, empieza a pensar que él es alguien diferente a los del entorno.
Por otra parte, el niño comienza a desarrollar una conducta intencional o propositiva, es decir, pide a la mamá que le pasen un juguete determinado y lo señala. Por otra parte, también se habla de la permanencia de objetos y el progreso afectivo que va desarrollándose poco a poco. Bueno, por otra parte tenemos el periodo de las operaciones concretas. Los aspectos dominantes serían una inteligencia representativa, el surgimiento de la función simbólica acerca de hechos y objetos, un razonamiento de corte intuitivo y esquemas de representación a través del lenguaje, el juego simbólico y la imaginación. Y aquí también prevalece un pensamiento de corte animista. Bueno, aquí tenemos las etapas en síntesis. Para finalmente hablar de la cuarta etapa, el de las operaciones formales. ¿Qué aspectos prevalecen? La abstracción, el simbolismo, los conceptos lógicos y matemáticos. Y aquí ya tenemos una lógica de pensamiento, con la capacidad de hacer inferencias, de formular hipótesis deductivas acerca del mundo. La cooperación social, ya empieza a haber una cooperación social mucho más desarrollada y una comprensión de la moral y la vida social, a la cual el niño se inserta plenamente. Bueno, pensemos un poquito en la crítica. Bueno, uno de los aspectos que siempre se ha criticado a Piaget es los rangos de la edad de los estadios. Parece ser que no siempre se cumplen y dependiendo de cada cultura estos aspectos pues, van a ser más plásticos. Por otra parte, los estadios se cuestiona si se cumplen universalmente. Esto prácticamente es el derivado del planteamiento anterior. Por otra parte, se ha planteado la crítica a Piaget que el entorno social y cultural tiene poca importancia en su modelo. Creo que como pudimos ver, en su visión genética, el entorno físico y social son sumamente importantes. Pero obviamente aquí son dominantes las estructuras mentales, que se forman y se desarrollan a partir de un proceso de maduración en interacción con el medio. Lo que nos permite entender cómo funciona el desarrollo cognitivo de los seres humanos en distintas etapas y esto nos posibilita desarrollar técnicas de aprendizaje adecuadas para cada etapa. Esto es lo que ha permitido una pedagogía y una psicología de la enseñanza de los niños. Bueno, espero que les haya gustado un poco el planteamiento de Piaget. El cuestionamiento acerca de la teoría de Piaget es un cuestionamiento muy general que podríamos hacer es qué tanto se cumple el planteamiento de Piaget en contraste con el planteamiento vygotskiano y las críticas del planteamiento vygotskiano, qué tanto son reales o no lo son, y pues queda solamente para la reflexión de ustedes cuál es el modelo que más les gusta, el modelo de Piaget o el modelo vygotskiano, que siempre, como habíamos dicho, son como dos caras de la misma moneda.